Hola, a continuación les voy a hablar un poco sobre los procesos que se dan en nuestro organismo cuando se da la ingesta de alimentos o los posteriores a este. Continuamos. El metabolismo humano oscila entre los periodos en los cuales se da la ingesta de alimentos, también conocido como periodo absortivo, o en los cuales se da una para o cese de la ingesta de los mismos, los cuales se los conoce como periodo de ayuno. Esta determinante que nos permite identificar la variación del periodo, ya sea de ayuno o el periodo de absorción, se debe a los diferentes niveles de insulina que puede haber en nuestro organismo, al igual que los diferentes niveles de glucagón. El estado de alimentación. Los nutrientes que nosotros estamos ingiriendo en los alimentos permite que haya niveles elevados de insulina y niveles bajos de glucagón. Estos niveles de insulina van a incidir directamente en el metabolismo de los tejidos periféricos, como el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. En el caso del músculo, hay un aumento en la captación de glucosa y se da la oxidación de la glucosa y la síntesis de glucógeno, es decir, que se aumenta y se estimula estos procesos. Y por el contrario, hay una disminución en la oxidación de los lípidos. En el caso del hígado, la glucosa que es captada por el hígado es transformada a glucosa 6-fosfato por acción de la enzima glucosinasa. Y la glucosa que queda excedente, es decir, que está de más, es enviada a las vías de las pentosas para formar NADPH. La grasa que es absorbida en las vellosidades intestinales es transportada a través de los kilomicrones hacia los tejidos periféricos, como ya los mencioné, el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Esta grasa es escindida hacia glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres pueden ser enviados hacia el músculo esquelético para que se use como fuente de energía. Y en algunos casos puede ser transformada hacia tracilglicerol para luego ser almacenada en el tejido adiposo. Los niveles elevados de insulina son los que nos permiten diferenciar este periodo de absorción o periodo alimentario. Y estos nos van a permitir que en este periodo se dé la síntesis de ácidos grasos, la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Y por otro lado, disminuye la degradación de proteínas en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. El estado de ayuno es aquel que se comprende entre las 6 o 12 horas posteriores al haber ingerido alimentos. También se lo conoce como periodo postabsortivo. Está determinado porque hay un aumento en la secreción de glucagón y por el contrario disminuye mucho la síntesis y secreción de insulina. Esta acción hace que se dé un déficit en la síntesis de glucógeno y posterior aumente el proceso de glucogenólisis. Después de un ayuno nocturno se alcanza un estado estable, de modo que la producción hepática de la glucosa iguala a la captación periférica. En el proceso postabsortivo existen 3 sustratos que son claves para el proceso de gluconeogénesis, los cuales son el lactato, la alanina y el glicerol, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Los tejidos dependientes de la insulina usan relativamente poca glucosa. En sí, el músculo esquelético y el tejido adiposo en conjunto utilizan el 20% de la glucosa que está disponible, mientras que el otro 80% es utilizado por los tejidos independientes de glucosa. De este 80%, 50% es enviado hacia el cerebro y el otro 20% es enviado hacia los eritrocitos. En caso de estos dos tejidos, no son independientes de glucosa, por el contrario, en el caso del cerebro la glucosa es la fuente de energía principal y en los eritrocitos también, puesto que los eritrocitos no tienen mitocondrias para producir energía. Y en el caso del cerebro es un poco diferente, ya que ante procesos prolongados de ayuno se acostumbra a usar los cuerpos cetónicos. Sin embargo, no es una fuente correcta, ya que permite que se dé una cetoacidosis.
de lo cual vamos a hablar posteriormente. Después de las 12 horas de haber ingerido alimentos, el 65 al 75% de la glucosa se forma a través de la gluconeogénesis. Y el resto, que sería lo que comprende el 25 al 35%, proviene de la gluconeogénesis. Cuando se da un proceso prolongado de ayuno, la contribución de la gluconeogénesis incrementa, lo que hace que se den los niveles de glucosa estables. El músculo ayuda a la gluconeogénesis liberando lactato. El proceso de gluconeogénesis en el músculo tiene íntima relación con el hígado. En un principio, el músculo libera lactato, lo cual es liberado y llevado hacia el hígado para que éste se transforme en piruvato, luego se dé un proceso de transformación hacia glucosa 6-fosfato y este sea liberado hacia el torrente sanguíneo para controlar los niveles de glucosa y mantenerlos estables. Esa es la acción del lactato, uno de los sustratos de los que les hablé. Existe otro proceso en el cual los niveles tan bajos de insulina hace que el aporte para que se dé este proceso de formación de glucosa se dé a través del aporte de los músculos de aminoácidos. Por ello el músculo proporciona alanina, que en realidad es un aminoácido pero que es muy similar al piruvato. Se da una transaminación y esta alanina es transportada hacia el hígado y aquí se da otra transaminación para que éste la transforme en piruvato y así sucesivamente se transforme hacia glucosa 6-fosfato y luego sea liberada hacia la sangre. El tercer sustrato del que les hablé, este caso sería el glicerol, el cual es liberado durante la hidrólisis de triacilgliceroles por una lipólisis. Este proceso es estimulado por el glucagón. Los ácidos grasos que son liberados a partir del triacilglicerol estimulan una cetogénesis a partir de acetilcoenzima A. La cetogénesis da lugar a un alfa-acetoacetato, hidroxibulato y acetona. En realidad, este proceso lo que nos da son cuerpos cetónicos, los cuales pueden ser utilizados como sustratos energéticos para el corazón, el músculo esquelético y, como ya se los mencioné, en el cerebro. En el estado de ayuno prolongado, este comprende después de 12 o 18 horas sin haber consumido alimentos. Es un estado crónico en el cual hay sumamente bajos niveles de insulina y un elevado nivel de glucagón. Esto produce que haya déficit en las hormonas tiroideas y en la tasa metabólica. Los ácidos grasos libres son el principal fuente de sustrato energético. Se da una beta oxidación, lo que permite que estos ácidos grasos generen acetilcoenzima A, para que sea utilizada luego en el ciclo del ATC o de los trías y carboxilos. El ayuno prolongado hace que se aumenten los cuerpos cetónicos en el organismo. Ante un exceso de los cuerpos cetónicos se puede producir una cetoacidosis. Estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados tanto por el músculo esquelético o por el cerebro, el cual se acostumbra al uso de los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Además, hay mecanismos que protegen a las proteínas del cuerpo durante el proceso de inanición, disminuyendo así la necesidad del aporte del músculo esquelético de aminoácidos para el proceso de formación de glucosa. Un ejemplo, se puede decir que la gluconeogénesis está minimizada por la dependencia casi total de grasa como una fuente de energía.
Ese es el método de barrera que se utiliza para proteger los aminoácidos del músculo esquelético, utilizando como primera fuente de energía el tejido adiposo y evitando así el desgaste muscular, que como se sabe no se puede volver a sintetizar el músculo esquelético. Eso es todo lo que les puedo conversar. Muchas gracias.